Hola, soy Marina Riesnik, investigadora del CONICET del Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Quilmes. A este instituto, de hecho, debo el financiamiento para poder participar en este congreso. Y además soy docente regular concursada en la Universidad de Buenos Aires. El título de mi ponencia es Los ojos de los pilotos bombarderos norteamericanos y las imágenes de la microscopía electrónica en la Argentina. Hace unos años publicamos un artículo en Cayana junto con Carla Lois, en el que, entre otras cuestiones, observábamos los devenires de algunas micrografías, es decir, imágenes producidas con microscopios electrónicos por un investigador del equipo de Bernardo Jussey, llamado Eduardo de Robertis, que se había ido a entrenar con un microscopio electrónico RCA a los Estados Unidos. En esta ponencia lo que voy a hacer es comentar la continuación de esta investigación que llevé adelante, cuyos resultados están en un artículo en prensa ahora para la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. De Robertis vuelve a la Argentina después de esa estadía en Estados Unidos para dirigir el Instituto de Anatomía General y Embriología de la UBA en 1957. Y ese mismo año su laboratorio incorpora justamente un microscopio electrónico RCA muy similar al que había utilizado en los Estados Unidos. Y en mi artículo muestro cómo, junto con el discurso de promoción de la investigación científica nacional y la adquisición de grandes instrumentos de punta, como los microscopios electrónicos para las investigaciones de lo que hoy conocemos como neurociencias, también se construía un mensaje sobre la colaboración internacional en materia de desarrollo nacional que en realidad encubría, por ejemplo, el servicio de laboratorios argentinos para las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Otros investigadores ya mostraron que el movimiento estudiantil de la época había denunciado a De Robertis por su convergencia con intereses norteamericanos en las investigaciones sobre la retina que llevaba adelante en sus laboratorios. Efectivamente, las investigaciones de medicina aeronáutica de la época que impulsaban los norteamericanos indagaban acerca de las fallas en la visión de los pilotos bombarderos, por ejemplo, cuando sometidos a grandes cambios de presión y oxigenación debido a estos vuelos en picadas que debían hacer, los pilotos se desmayaban y antes de perder la conciencia veían todo rojo, y ese, era uno de los efectos. La cuestión es que yo no solo investigué cuestiones acerca de la medicina aeronáutica de la época, sino que encontré los informes de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en los cuales se muestra el financiamiento al laboratorio de Robertis y a otros laboratorios de las universidades públicas argentinas, cofinanciados en muchos casos por el CONICET. Sostengo en mi artículo entonces que inclusive debe pensarse si el microscopio electrónico no había sido comprado por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Lo que voy a mostrarles a continuación es un video que es una de las fuentes de esta investigación. Llegó a mí gracias a Sonia Saciain, a quien agradezco. Van a ver que el video es un video de Sucesos Argentinos, el famoso noticiero, en la que la adquisición de este instrumento es registrada y van a ver allí a Jussey y a De Robertis en un acto de inauguración con una voz en off, el acto de inauguración del instrumento con una voz en off que dice algo así como que significaba un verdadero acontecimiento para la ciencia argentina, y la noticia termina con el primer plano de unas imágenes de unas micrografías, unos cortes histológicos enmarcados en la sala de inauguración. Entonces allí podemos ver algunas de las funciones de las imágenes técnicas. Se señalan, por ejemplo, con letreros las mitocondrias y otros elementos celulares que efectivamente lo que hacían era mostrar el potencial de aumento y de definición del aparato, que era una de las características apreciadas para la investigación con el microscopio electrónico. Y sin duda el carácter didáctico de las imágenes obtenidas con este instrumento es una de las funciones de las micrografías. En este sentido, las imágenes observadas a la distancia enseñan a ver y a divulgar a un público amplio los resultados de la investigación con el instrumento. Pero además de estos letreros para la divulgación, tienen también un carácter propedéutico, es decir, de introducción a las primeras etapas
de la investigación, tanto para técnicos como para científicos que iban a instruirse, a entrenarse con este instrumento en la Argentina. Pensemos que las imágenes vistas ya a través de los lentes de los microscopios ópticos necesitaron muchísimos años para ser aceptadas como parte de las imágenes de las prácticas científicas. Por eso, las imágenes del microscopio electrónico emulan a aquellas del microscopio óptico que ya se habían logrado instalar, pero en este caso en realidad son imágenes que no son vistas a través de un lente, sino producidas por proyecciones de electrones secundarios obtenidos tras irradiar con un haz de electrones una muestra que se produce después de muchísimos pasos de preparación, y por lo tanto es a través de este tipo de preparación que se logra ver una especie de sombras de electrones. Es como que se proyectan electrones y lo que se ve son las sombras de esos electrones que están en la muestra. Y este tipo de construcción de imágenes, tan complicada, digamos así, en relación a la de los instrumentos ópticos, necesita muchísima propedéutica para enseñar cuáles son las imágenes correctas y la utilización adecuada, no solo del instrumento, sino de la preparación de las muestras, ¿no? Pero me interesa en este video que vamos a ver no solo esa noticia del microscopio electrónico y la función de estas imágenes técnicas, sino otras visualidades con las que quedaban asociadas las micrografías en esta fuente fílmica. Como van a ver, entre la miscelánea de noticias, entre las que estaba incluidas esta del microscopio electrónico, se resaltaba también la importancia de la internacionalización de las relaciones políticas. Por eso van a ver después de la del microscopio electrónico otra noticia que está filmada en el Congreso Nacional Argentino, en donde se muestra al presidente de ese entonces, Aramburu, un dictador por el cual de Robertis además sentía explícitas simpatías, recibido con aplausos en la inauguración de la primera conferencia económica interamericana, subrayando frente al micrófono, dice Aramburu, les leo, la importancia de la cooperación internacional para la solución de los problemas económicos de los pueblos. ¿Sí? Lo van a ver allí. La sala estaba repleta de observadores de organismos internacionales y de hecho esta conferencia, posteriormente, ya en 1960, sería señalada en una asamblea de las Naciones Unidas como una de las promesas suscritas por los organismos internacionales para efectivizar la ayuda que requiere hoy, les leo textual esto, la ayuda que requiere hoy en día América Latina para que sus pueblos no caigan en la tentación de ensayar el comunismo. En fin, son postulados similares a los que sirvieron luego a la creación de la Alianza para el Progreso en el 61, ya con Kennedy, y que fue apoyada inclusive por el sucesor de Aramburu, ¿no? Por Frondizi desde la Argentina. Entonces, las micrografías mostradas en el noticiero, que incluye esta conferencia con organismos internacionales, promueven un tono que coincide con la concepción que el equipo de Jusey tenía acerca de las necesidades de desarrollo científico local. Estas necesidades se suponían convergentes también con el tipo de cooperación internacional que promovían los gobiernos de distinto signo político durante todo el periodo que abarca mi investigación, que es del 57 al 65. Esta tesitura la recuperaron además muchos de los historiadores institucionales de la medicina experimental local. Es decir, que la forma en que se editan estas noticias, en donde las imágenes que podríamos considerar de divulgación y científicas o propedéuticas se combinan con otras acerca de mitines políticos internacionales, y también, como van a ver al principio del noticiero, con exposiciones aeronáuticas bajo la rúbrica de los progresos de la aviación universal, contribuían en definitiva a promover y justificar la injerencia extranjera en la producción científica nacional, inclusive cuando no fuese explícito en el fílmico que las fuerzas aéreas estadounidenses tenían intereses concretos vertidos en el equipo dirigido por de Robertis, ¿sí? Veamos el fílmico entonces. Periodismo
Inversionistas argentinos especialmente invitados visitan la Exposición Internacional de Aeronáutica de Montevideo. Los huéspedes recorren los diversos stands de la muestra que reflejan los más recientes progresos de la aviación universal. Los representantes de la prensa filmada italiana asisten al acto inaugural del primer microscopio electrónico de Sudamérica en la Facultad de Medicina. Prestigian la ceremonia de habilitación de este potente instrumento de estudio e investigación los profesores Usay y de Robertis. El acto significa un verdadero acontecimiento para la ciencia argentina. Importancia acorde con la trascendencia de las deliberaciones alcanza el acto inaugural de la primera Conferencia Económica Interamericana, a la que asisten representantes de los países de América y observadores de organismos internacionales. El general Aramburu, recibido con aplausos, ocupa el sillón destinado a la presidencia. El ministro de Hacienda de nuestro país, doctor Adalberto Krieger Bacena, designado presidente de la conferencia, abre el acto dando la bienvenida a los delegados de los países americanos y puntualizando los objetivos de la importante reunión. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, doctor José A. Mora, señala la conveniencia de la cooperación internacional para la solución de los problemas económicos de los pueblos. La posición de la República Argentina es concretamente fijada por el presidente de la República, general Aramburu, quien en un párrafo de su discurso inaugural expresa al respecto. América será, como ansiamos, la verdadera fortaleza espiritual de la democracia, cuando a través de sus genuinos gobiernos, los problemas económicos de cada uno de sus pueblos sean tratados y solucionados entre las naciones hermanas como si fueran problemas del conjunto, con la misma celeridad que en las mejores hipótesis de nuestra defensa continental. Bueno, después charlamos sobre esto en la reunión sincrónica y creo que charlemos sobre otra cosa más. Les voy a mostrar en 5 minutos un esbozo de un proyecto audiovisual que es la continuación de esta investigación. Espero que una vez terminado este proyecto pueda hablar de él en un próximo congreso de CAIA. Es un proyecto en el cruce del videoensayo documental y el videoarte. Está dirigido por Laura Esteras con mi colaboración para un posgrado de cine de la Ditela. Allí incluimos la investigación de la que les hablé recién como parte de una indagatoria más general acerca de la pregunta o las preguntas que tienen un largo recorrido en el siglo XIX y el XX en torno a la percepción visual y la visualidad onírica. Les explico un poquito. Así como en el XIX las preguntas sobre la fisiología de la visión usaron como modelo la cámara oscura, en los últimos años se multiplicaron las preguntas que también deambularon entre los dispositivos creadores de imágenes y la percepción humana, pero sobre todo a partir de la idea de que las máquinas, que tenían incorporadas inteligencias artificiales, podían imitar la percepción humana. Tanto es así que fue repetidísima la idea de que las máquinas podían no solo ver, sino inclusive soñar. Bueno, nosotros propusimos incluir en nuestro proyecto algunas preguntas sobre las imágenes creadas con el microscopio electrónico de transmisión y esta investigación específica sobre los ojos de los pilotos bombarderos. Después charlamos en la clase sincrónica. No toda es vigilia la de los ojos abiertos. Aún sin dormir caemos en sensibilidades de ensueño. Macedonio Fernández decía que es acaso allí donde se expresa el ser con mayor plenitud. La pregunta sobre cómo se construye un sueño es también aquella por nuestras percepciones,
que siempre están completadas desde la memoria, la alucinación, los vaticinios. Sin párpados, nuestros oídos participan en el sueño. No toda visión onírica es de párpados cerrados. Son muchas las imágenes irreferentes que experimentamos estando despiertos. Alucinaciones, resplandores, fofenos, esas manchitas soñadoras que vemos flotar en el espacio cuando estimulamos nuestros globos oculares. Pero siempre pueden ser oníricas las imágenes de eso que llamamos realidad. ¿Es el sol con puntos? Sí. Eso lo veo siempre. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué son los puntos? No sé, qué loco, ¿no? No, mi amor, no es coronavirus. Sombras. Son como... para mí son puntos de agua en el vidrio. Ya sea que soñamos despiertos o dormidos, ¿cuál es el material de nuestra visualidad onírica? Se convocaron puntos de colores, formas movedizas, voces que no existen, sueños lúcidos de paseadores oníricos. ¿Acaso ese recuerdo de niñez es fabricado en simultaneidad con estos fantasmas prístinos más recientes? Teorías, grandes preguntas, pequeñas inquisiciones. Y también sobre pesadillas avanza la ciencia. Después de tirar bombas sobre las ciudades, se preguntaron algunos por qué los pilotos de la muerte en su pasaje entre vigilia y sueño tendían a ver rojo antes de desvanecerse en sus vuelos en picada. Para estudiar la visión, fotorreceptores eran observados con microscopios electrónicos, un aparato construido para ver proyecciones, sombras de electrones al fin y al cabo. Pero, ¿sueñan los microscopios electrónicos? ¿Sueña el cinematógrafo? ¿Sueña la máquina de fotos?